Mi nombre es Mauricio Mireles. Yo soy el oficial de políticas de la FAO para los temas de colaboración con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes para América Latina y el Caribe. Bueno, para mí estudiar sociología y antropología es un tema que viene de vivir en México. México es vivir en un país donde hay muchas naciones dentro de naciones, donde hay muchos países, muchas culturas, lenguas, idiomas, tradiciones. Y cuando mi familia decidió mudarse de Ciudad de México para ir al sur, a Oaxaca, de donde es mi madre, yo tuve la oportunidad desde niño de presenciar eso y de convivir con estas culturas. Y eso me generó una absoluta fascinación. Tendría 11 años cuando hice esa transición, y yo le digo a mis padres que realmente el título de antropólogo o sociólogo me lo dieron mucho tiempo después, pero uno empezó a estudiar antropología cuando tuvo esa oportunidad de ver muchos mundos dentro de su propio país. Nunca fue un tema de estudiarlos como tal, pero yo creo que cuando uno está sobre todo viendo la realidad rural de América Latina, uno empieza a ver que hay grandes desigualdades, uno empieza a ver que hay muchas injusticias o, como decimos en la antropología, mucha deuda histórica. Y es ese afán de querer contribuir un poco a ese proceso, de entender por qué, si bien todos somos de un mismo país, a veces las oportunidades no se nos presentan de igual manera, y por qué el ser indígena o el ser afrodescendiente termina jugando un papel a la hora de decir quién tiene mejores oportunidades que otros. Entonces esa fue la motivación principal. Es una situación bastante preocupante. Para que tú tengas una idea, en América Latina y el Caribe tenemos una población de aproximadamente 60 millones de personas que se autorreconocen como indígenas u originarias, de las cuales la mitad hoy en día habitan en las zonas rurales de América Latina y el Caribe. Y es justamente en estas zonas, en las zonas rurales, donde se esconde la pobreza extrema. Es ahí donde encontramos los mayores índices de inseguridad alimentaria. Entonces, realmente sí hay una tendencia en la región generalizada a ver que los pueblos indígenas conviven con mayores tasas de pobreza extrema, de falta de acceso a los servicios básicos, particularmente agua, y todo eso termina afectando la seguridad alimentaria de los pueblos. Ahora, hay otro tema que es importante reconocer, que si bien hay una serie de servicios que normalmente no llegan a estas comunidades, los pueblos tienen una tradición histórica de resiliencia y de autosuficiencia. Entonces, en muchas de las comunidades, nosotros vemos que hay mayores índices de producción y de consumo de los alimentos que hay dentro de su propio territorio. Es decir, a veces ellos no están tan dependientes de la cadena agroalimentaria convencional como si lo estamos en una ciudad, porque ellos siguen teniendo prácticas de producción tradicional. Entonces, es un poquito una dicotomía, digámoslo así. Bueno, las aportaciones de los pueblos son inmensas. Si uno considera particularmente la gran concentración de bosques en manos de los pueblos indígenas, nosotros podemos ya partir de ahí para entender esa colaboración tan especial. En términos numéricos, estamos hablando de entre 330 a 380 millones de hectáreas de bosques en manos de los pueblos originarios. Eso quiere decir que es un territorio 4 veces el tamaño de Colombia. Esa es la dimensión del bosque que gestionan los pueblos indígenas. Pero además de ser una gran extensión territorial, resulta ser que el estado de conservación es muy superior inclusive al de áreas de protección natural. Entonces, eso nos explica y de alguna manera nos indica que ellos en realidad sí son los mejores guardianes de la biodiversidad. Yo creo que la principal carencia tiene que ver con una mala concepción, tiene que ver con una mala interpretación de las reales capacidades y de las innúmeras aportaciones que pueden hacer los pueblos al desarrollo sostenible. Por mucho tiempo hemos cometido el gran error
de considerar que los pueblos indígenas son pobres o son vulnerables. Y yo creo que ese es un error fundamental. En el momento en el que nosotros empezamos a concebir como socios activos, como participantes, a las personas que están en el territorio y diseñamos soluciones con el territorio, podemos encontrar otros mecanismos. Y aquí digo esto porque el principal dilema se encuentra en la implementación de lo que nosotros llamamos de consentimiento libre previo e informado. Es un derecho conquistado por los pueblos, es un principio. Está en la mayoría de las constituciones, está en la mayoría de los países en alguna manera reglamentado. Pero llevarlo a la práctica, generar una conciencia de aterrizarlo y de partir de ello, es donde hay una carencia y donde aún tenemos mucho por hacer. Su resiliencia y su resistencia. A mí no deja de impresionarme cómo en aras de toda la adversidad, en aras de todos los esfuerzos sistemáticos de la historia de intentar excluirlos, de intentar menoscabarlos, siempre encuentran la fuerza, la determinación de seguir adelante, de seguir empujando, y eso me parece que tiene una gran lección para toda la humanidad. Creo que hay muchísimo aprendizaje del conocimiento ancestral, de los conocimientos tradicionales, que en este momento de crisis climática, que en este momento de llegar a límites reales que estamos sintiendo en el cambio climático en todos los países, podemos aprender con ellos. Eso es lo que yo más admiro de los pueblos.